amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Pablo X-Ray y que les traigo un nuevo video para el canal, esta vez lo prometido. Como pueden ver en mi polera y en el título del video, así es, este video es sobre las teorías de Super Mario Bros. Movie que había prometido. Han reventado el botón de likes del video de mi reacción a Mario Bros. Movie y también han tenido tantas visitas que nunca pensé tener en mi vida con un video, así que solamente quiero decir muchas gracias. Antes de empezar con las teorías, quisiera decir súper rápido que solamente como el 59% de las personas que están suscritas al canal. Agradecería mucho si se pudieran suscribir, ya que no cuesta nada, es solamente un botón y ayudarían mucho a que el canal siga creciendo. Agradecería que vieran todo el video, ya que al final hay una pequeña sorpresa. Sin nada más que decir, empecemos con las teorías de Super Mario Bros. Movie. Sinopsis de la película. Mario y Luigi son unos plomeros de Brooklyn que un día en uno de sus trabajos terminan yendo a la Warp Zone, donde terminarán viajando por uno de los pipes, haciendo que Mario y Luigi se separen en el camino, con Mario viajando al Mushroom Kingdom y Luigi al reino de Bowser. Mario hará hasta lo imposible para rescatar a su hermano de las garras de Bowser. Teorías de aparición de personajes. Spike. Como comentó un amigo mío, Spike será un obrero como en el juego de Wrecking Crew, que trabajará en Brooklyn y le va mucho mejor que a Mario y a Luigi, siendo más conocido, tal vez más popular y lo más importante, teniendo el amor de Pauline, cosa de que a Mario no le gustaría ya que a él le gustaba. Para que esto tenga sentido, se tendría que usar la versión de Spike musculosa para que sea más atractivo para Pauline. Con esto veríamos a un Mario con envidia y querer ser mejor que Spike, a lo que Luigi lo tranquilizaría diciendo de que como plomeros son los mejores. Peach. Un pequeño punto a destacar para la princesa Peach es que ella sabría de la existencia de Bowser y quiere impedir que domine todos los reinos. Pero cuando Mario llega al reino, Peach ve que tienen algo en común, que es derrotar a Bowser. Y es así como decide entrenar a Mario. Luigi. No hay mucho que mencionar, pero sí son puntos que pasarán en la película y la duda es en qué orden. Opción 1. Cuando Luigi se separa de su hermano en el pipe llegaría al reino de Bowser, específicamente al del tráiler número 1. Al estar oscuro usaría su linterna que se ve en el póster promocional de la película y en la figura de McDonald's. Esta la sacaría del bolso que se llevó con él. En un momento se encontraría con los Dry Bones y del susto saldría corriendo, cosa que desarmará al Dry Bone frente a un ejército. Y Luigi empieza a correr calzando con la escena del tráiler número 1. Opción 2. Casi lo mismo mencionado de los Dry Bones, pero Luigi no cae con ellos. Él caería con Bowser y en algún punto Luigi escaparía y Bowser para atraparlo mandaría a su ejército de Dry Bones. Bowser, poco se sabe de él. Por lo visto en los trailers se sabe que es un conquistador que busca apoderarse de todos los reinos o incluso las galaxias. Lo que no se sabe es cuando en el trailer menciona: But there's one problem. There's a human, has a mustache, just like you. Esto dejaría pensando de que Mario podría ser una especie de profecía del reino, siendo capaz de derrotarlo. O incluso que Kamek, al ser un mago, tenga el poder de ver el futuro, eso, o que en algún momento haya una pelea, que sería cuando atacan al reino y Bowser lo ve a la distancia, haciendo que interrogue a Luigi. Momentos claves de la película. Cuando viajen por el pipe, quien se irá primero sería Luigi, tal y como se puede apreciar en el tráiler, y esto sería un pequeño guiño a la serie de Super Mario Bros. Super Show, donde el primero en viajar fue Luigi, pero la diferencia aquí sería de que Luigi no se lleva a Mario con él, sino de que Mario viaja para alcanzarlo. Por otra parte, otro momento clave sería cuando Peach necesitará un ejército para derrotar a Bowser. Al ver que el ejército de Toad está indispuesto, ella tomaría la decisión de ir a la Isla Kong acompañada de Toad y Mario para pedir su ayuda. Después de un largo viaje, una vez en el reino de Cranky Kong, como gobernante, tomaría la decisión de no ayudarlos. A menos que derroten a su campeón, que sería Donkey Kong. Después de esto tendrían que tomar otro largo viaje y para ir más rápidos deciden usar unos autos de la Isla Kong y construyen uno para Mario, Peach y Toad. La historia de Bowser creo que es algo posible de ver en esta película. Tal vez en una conversación con Kamek recuerde cuando él lo encontró y crió como algo más que un hijo, como un gobernante. Esto sería una clara referencia a Yoshi's Island, donde Baby Bowser cuenta con la ayuda de Kamek. Incluso veo posible que mencione a los Yoshis que intentaron detenerlo.
Una de las teorías más dolorosas de todas que podría ser posible y a la vez no, es que después de una batalla, Luigi salga herido, despidiéndose de su hermano por última vez. Este moriría. Hasta que Peach usaría uno de los power-ups más poderosos de todos. Este sería One Up, uno que te da una vida más. Referencias. En algún momento de la aventura recrearán el nivel 1-1 de The Super Mario Bros. Para la NES, mientras suena su música de fondo. Mario, para derrotar a Bowser, usará el mismo movimiento que en Mario 64, o incluso usará el poder de la estrella. En algún momento de la película podrían hacer mención a la cara de los Shy Guy, en referencia a lo que pasa en Mario Tennis, que cuando se cae la máscara de Shy Guy revela una cara que asusta hasta el mismísimo Luigi. Y hablando de Luigi, se haría el chiste de que Luigi siempre es el segundo jugador, el menos famoso, o incluso algo referente a Years of Luigi. En algún momento de la película, Mario deberá recolectar monedas para poder comprar algún power-up, específicamente a este señor visto en la sneak peek. E incluso podría decir de que Mario en esa tienda consigue el traje Tanuki. Posibles apariciones. Como ya se ven los pósters de Super Mario Bros. Movie, específicamente en el de Donkey Kong, se puede ver en el fondo a Diddy Kong y a Trixie Kong. Muchos ya pudieron ver esto, pero de lo que no se habla mucho es que en el tráiler se puede ver a lo lejos un Kong con una apariencia que recuerda mucho a Chunky Kong, el clásico personaje de Donkey Kong 64. ¿Será que tendremos una aparición especial de la familia Kong? Bowser, en algún momento de la batalla, tras ver que está perdiendo, dirá ¡lideren al Chomp! Y saldrá el Chomp Cadenas como la mascota más poderosa de Bowser. Hola, soy Pablo. Actualización de este audio que grabé hace mucho tiempo. Quiero decir que se filtraron nuevas imágenes de la película de Super Mario y no van a creer quién aparece. Así es, el mismo que hice mención aquí, el Chomp Cadenas, va a aparecer en la película de Super Mario Bros. Confirmado, así que podría pasar algo similar a lo que mencioné. Dicho esto, continuemos. El Profesor Fesor. El Profesor Fesor, o también conocido como el Profesor Desastre, hará su aparición para ayudar a armar la pista de entrenamiento para Mario. Incluso podría verse en su laboratorio una referencia a la Quack o la Poltergust 3000. Rosalina. Está claro que Mario Galaxy tendrá una aparición en esta película, no solo por lo que menciona Peach, también por las figuras que lanzó McDonald's, que como dato curioso, McDonald's no spoileó contenido de la película, ya que la fecha original de la película iba a ser en diciembre de 2022, las figuras ya estaban listas y como la peli se retrasó, McDonald's no podría retrasar la merch. Continuando, podría salir el planeta de Mario, Rosalina o como la figura, una Luma. Daisy. Saldría por primera vez en el canon de Mario como la princesa del reino de Sarasaland, que es el reino del desierto que se puede ver en el tráiler. ¿Eso o es solo un desierto sin reino? Espera, si sale Daisy y es canon, ¿Wario también podría salir? Kako Gazapo. Este personaje podría hacer una aparición especial en la película como un personaje secundario o un antagonista, robando algo en el reino y Mario recuperándolo, o simplemente un pequeño cameo en el fondo. Pasamos a la sección especial que es Charles Martinet. Esta sección es solamente sobre Charles y lo que podría ser su aparición en la película. En el tráiler número 1 podemos ver cómo Mario se asusta, pero sin ningún sonido. Esto me deja pensando la posibilidad de que Charles Martinet haga los sonidos de Mario en la película, como gritos o frases icónicas de Mario. Esto en el tráiler número 2 lo ocultarían con la voz de Chris Pratt. Otro rol que podría tener es el que dice Cerezo Nippon. Un saludo grande para ti, Cerezo, y gracias por darnos tu opinión. El caso, Cerezo Nippon nos comenta de que el Mario que veremos en la película no es el mismo que en los juegos, e incluso en algún punto podría toparse ambos, siendo uno Charles Martinet y otro Chris Pratt. Por último, Charles Martinet podría ser él mismo en la cinta o un personaje nuevo. No sé. Teorías post-créditos. Todos sabemos que es una escena post-crédito, incluso ya es tradición que al final de las películas se encuentre una escena extra para una futura entrega o incluso algo divertido. Y para Super Mario Bros. Movie no es la excepción, así que te entregaré las teorías de unas posibles post-créditos. Pondremos esta teoría en bandeja de plata, ya que todo fan desearía ver esto, y es la aparición de los Koopa Links comandados por Bowser Jr. para vengar a su padre o incluso rescatar a su padre
y haría aparición Dry Bowser. Las otras opciones de postcrédito es sí o sí Dry Bowser. Para que esto sea posible, Bowser tendría que morir en la lava tal como en los juegos. Otra posibilidad es una película o referencia a Luigi's Mansion, saliendo el King Boo. Y como última opción, y lo veo muy poco probable, es la aparición de Wario, antiguo enemigo de Mario en Super Mario Land. Y bien, ¿qué tal les parecieron las teorías? Sé que algunas suenan casi imposibles, pero todo puede pasar en el universo de Super Mario. Y como dije al principio del video, tengo unas pequeñas sorpresas para ustedes. Y es que del comercial de Super Mario Bros. Contacté el número que tienen en su página web y puede hablar con ellos. Así que a continuación voy a dejarle la llamada. Vale, estamos en la página web de Super Mario Bros. Genial, la referencia a Spike. Al parecer Spike no va a ser un obrero, como dije en la teoría. Capaz que sea también un plomero. Pero igual podría tener esa apariencia musculosa. Pero bueno, el caso. Y seré por aquí, seré... Espectacular, ya. Vamos a intentar llamar al número, po. Vale, 92955 Mario sería. Vale. Ahí está el número, me desenfoqué todo. Esa llamada fue una de las más difíciles de realizar, ya que no simplemente era poner el número y ya. Ya que como soy de Chile, el número no funciona así nada más. Así que busqué rápidamente cómo poder llamar en Estados Unidos y descubrí que era +1. Puse el +1 y tampoco funcionó. De hecho, se escuchó lo siguiente. Estimado cliente, le informamos que el número marcado ya no es válido. Desde ahora, para realizar sus llamadas internacionales, deberá anteponer el número de carrier de su preferencia o el número de su carrier contratado. Al escuchar eso creí que tal vez poniendo una serie de código de números funcionaría llamar internacionalmente. Lo busqué, lo encontré, puse los dígitos correspondientes para llamar internacional y los números de Mario Bros. Y esto fue lo que pasó. Welcome to Verizon Wireless. The number you dialed has been changed, disconnected, or is no longer in service. Creo que ese no era el número, o está desconectado. En este momento yo estaba triste, perdiendo la esperanza, hasta que recordé que podía usar Skype. Skype es la única aplicación que conozco que puede hacer llamadas internacionales, sin cobro alguno. Rápidamente lo descargué, creé una cuenta y a continuación le dejaré todo lo que pasó. Vale, ahora sí tengo mi cuenta de Skype, a ver que enfoque. Y me creé una cuenta nueva, me puse el nombre Antonio Margarete. Y también ahora estoy grabando el teléfono, a ver si funciona bien la llamada. 92955 Mario. Ponemos el país que es Estados Unidos. Ahí está, ahora creo que funciona y vamos a poner el altavoz. Thank you for calling Super Mario Brothers Plumbing. It's me, Luigi. If you need service, please text us at the same number you just called. 92955 Mario. That's 92955624746. Message us about any issues wherever you live. House, condo, mansion, and we'll be sure to text you back right away because at Super Mario Brothers Plumbing, we don't say let's wait, we say let's go. Let's go. Check our website, smbplumbing.com. We're still working on it, so more updates to come. Bye bye. Me cortó. Y me corta. What the fuck, what the fuck. Luigi. Increíble, ¿no? Creo que mi reacción lo dice todo. Especialmente curioso cuando Luigi menciona mansiones como una pregunta, siendo referencia tal vez a Luigi's Mansion. Sin nada más que decir, gente, agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. Denle el botón de me gusta si les encantó este video, compártalo con sus amigos para que también sepan un poco de estas teorías de Mario Bros. Movie. Y nos vemos en una siguiente edición de Pablo X-Ray. Chao, chao. Creo que se notó que trato de invitar a un Nintendo Directo, ¿no?